las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Un feliz año para todos nuestros oyentes, en especial para las víctimas del conflicto y la ciudadanía en general, que tengan un 2021 lleno de paz, de prosperidad y por supuesto de muy buena salud. Les acompañamos en esta emisión de V Radio Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma. Hola Marta, bienvenida y un feliz año. Feliz año Santiago y feliz año para los oyentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a las noticias más importantes de la reparación integral. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Policía Nacional realizó un reconocimiento a servidores y servidoras públicos por su trabajo para atender a los policías que han sido afectados por el conflicto. Diego Monroy nos cuenta los detalles. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que la Policía Nacional realizó una ceremonia de reconocimiento a varios funcionarios de la Unidad para las Víctimas, entre ellos el director Ramón Alberto Rodríguez Andrade, por las diferentes acciones implementadas con el fin de atender, asistir y reparar a los miembros de esta institución que son víctimas del conflicto armado. El coronel Fernando Pantoja Cuellar, jefe del área de Historia, Memoria Histórica y Víctimas, que hace parte de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz de la Policía Nacional, se refirió al tema. Hoy queremos agradecer ese esfuerzo, esa dedicación por parte de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, de esa dedicación y entereza que han puesto por permitirnos acercarnos a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y contribuir a que esa dignificación y exaltación sea tangible en el marco de esta labor que realiza dentro de los 3 panoramas grandes que tiene la Policía Nacional en el marco de la implementación de los acuerdos y del ejercicio de la dignificación del servicio de policía hacia y por los ciudadanos. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, también se refirió al reconocimiento. Recibimos el reconocimiento por parte de la Policía Nacional, varios funcionarios, a la Dirección General también el reconocimiento a ese trabajo mancomunado de varios años, más de 4 años, y lo que buscamos es que la fuerza pública y especialmente los miembros de la policía víctimas del conflicto, más de 62.000, reciban la ruta de atención, asistencia y reparación frente a la Ley 1448 y los decretos ley. Y es garantizarle a ellos, pero también a sus familias, la plena garantía de la ejecución de la Ley 1448. Dicho reconocimiento por parte de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz de la Policía Nacional lo recibieron también la directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, Aurelena Acevedo, Claudia Patricia Segura Prada, funcionaria de la Dirección de Gestión Interinstitucional, y Jenny Zuleima Vaquero, funcionaria de la Subdirección de la Red Nacional de Información. Diego Fernando Monroy, V Radio. Gracias, Diego, por la información. Más adelante volvemos con usted con más noticias. Hoy tenemos un invitado especial para hablar también de un reconocimiento otorgado a la Unidad para las Víctimas por la implementación de la estrategia Que no le echen cuentos, una estrategia para prevenir a las víctimas frente al fraude en los procesos de atención, asistencia y reparación integral. ¿Quién es el invitado, Marta? Santiago, el invitado es Vladimir Martín, jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas. Vladimir, bienvenido y felicitaciones por un nuevo premio que obtiene la unidad con la campaña Que no le echen cuentos. Y cuéntenos en qué consisten los premios que se ha ganado esta campaña. Gracias, Marta. Estamos muy felices, particularmente este año, 2020, la Unidad para las Víctimas recibió 2 reconocimientos muy importantes en relación con la estrategia de indagación y prevención contra el fraude. El primero, hace un par de meses, la Unidad para las Víctimas participó en un concurso de buenas prácticas anticorrupción diseñado por Pacto Global Colombia, Alliance for Integrity y la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra las Drogas y el Delito, y fuimos la única entidad del sector público que fue reconocida con una buena práctica en materia anticorrupción, y ello se vea que esto fue una estrategia, la estrategia de indagación
Indagación y Prevención contra el Fraude es que no le echen cuentos. Es una estrategia innovadora, es una estrategia que tiene impacto en los territorios y que está alineada a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, en el marco de la segunda edición del Concurso Nacional de Integridad y Transparencia Institucional 2020, reconocieron en la Unidad para las Víctimas como la mejor entidad en tener prácticas que previenen y mitigan actos de corrupción en el marco de una política pública como la que tenemos a cargo y lideramos desde la Unidad para las Víctimas en el país. Muy bien, doctor Vladimir, cuéntenos cuáles son los principales resultados de la campaña antifraude en el último año. En el marco de la Estrategia de Indagación y Prevención contra el Fraude, que no le echen cuentos, al último corte reciente de noviembre, la Unidad para las Víctimas recibió cerca de 8.000, un poco más de 8.000 quejas recibidas por los diferentes canales de atención con que cuenta la entidad. Y de estas, conforme el análisis riguroso, juicioso, técnico y jurídico, se han logrado denunciar ante la Fiscalía General de la Nación un poco más de 2.800 hechos que consideramos impunibles. Es decir, que es considerado un delito. Estos hechos le corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigarlos y judicializarlos. En desarrollo, además de esta estrategia, se ha logrado materializar 26 capturas en el territorio nacional, muy importantes en la ciudad de Bogotá, en Putumayo, en Medellín, en Chocó y en algunos municipios de Antioquia. Y con ello, además, quisiera resaltar que el año pasado presentamos ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por el delito de fraude procesal y fraude al Registro Único de Víctimas que vincula a un poco más de 34.000 personas que presuntamente realizaron o cometieron alguna irregularidad o falsedad para hacerse pasar como víctimas ante el Registro Único de Víctimas. Bueno, Vladimir, hablemos de los resultados de la campaña antifraude en términos económicos. En términos económicos, Marta, a lo largo de esta estrategia, la Unidad para las Víctimas ha logrado recaudar más de 70 millones de pesos, producto de sumas de dinero que han sido restituidas o devueltas por quienes cometieron alguna irregularidad en el cobro de ayudas humanitarias, en el cobro de indemnizaciones administrativas y generaron un perjuicio a la política pública de víctimas, de manera tal que en términos económicos es la cuantía pareciera menor, pero es realmente importante porque esta es una de las buenas prácticas que en efecto tiene resultados tangibles y reconocibles y que están demostrados además en el marco de los procesos judiciales donde se han dado órdenes de restitución de estos recursos públicos y han ingresado a las arcas. Pero quisiera resaltar, Marta, también un hecho, por ejemplo, importante. La Unidad para las Víctimas fue alertada en el marco de la entrega de indemnizaciones administrativas en la Dirección Territorial Central. Acá en la ciudad de Bogotá había una jornada importante de entrega de cartas de indemnización. Cuando dimos la charla a las víctimas sobre sus derechos y sobre la necesidad de prevenir un acto de corrupción o que pudiera atentar contra las víctimas que eran beneficiarias de las cartas de indemnización, una víctima de manera valiente, valerosa, denunció que en ese momento la esperaban afuera de las instalaciones donde realizábamos esta jornada de indemnizaciones, unos tramitadores quienes le estaban exigiendo que les entregara la suma de 4 millones de pesos, el 12% de su indemnización administrativa, como consecuencia de un trámite que ellos habían realizado. Nosotros de una vez activamos los mecanismos de actos urgentes y en conjunto con la Policía Nacional logramos identificar a los tramitadores, judicializarlos, denunciarlos y lo más importante, Marta, salvamos los recursos de esta víctima. Esta víctima quedó altamente agradecida y esto es precisamente el impacto que esta estrategia tiene en las víctimas, en la ciudadanía en general. Estamos con el jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas, nuestro invitado de hoy en V Radio, hablando acerca de los resultados de la campaña antifraude. Ya volvemos con usted, doctor Vladimir Martín, porque regresamos con nuestro compañero Diego Monroy con más información, esta vez con los detalles sobre el encuentro que tuvo el director de la Unidad para las Víctimas con la directora nacional del Comité para el Desarrollo de los Pueblos. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, vuelvo con ustedes para contarles que el director general
general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, se reunió con Sandra López, directora nacional del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos. Durante el encuentro, el director agradeció el apoyo y el compromiso dispuesto en lo requerido desde la unidad en los diferentes espacios. Tuvimos reunión con un organismo internacional que nos ha permitido hacerle seguimiento a los esquemas especiales de acompañamiento tanto familiar como comunitarios. Teníamos varias vigencias en las cuales habíamos entregado esquemas, no sabíamos qué había pasado con estos esquemas. Logramos hacer un proceso de caracterización, identificar necesidades, saber cómo se encuentra la población víctima, que esto se sumará a la Red Nacional de Información y nos permitirá tomar decisiones frente a los esquemas que necesitan para los temas de fortalecimiento, de acompañamiento, pero también a futuro. Tomar decisiones, cuáles son los esquemas más pertinentes en el territorio, teniendo en cuenta esta caracterización. Sandra López, directora nacional del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, se refirió al encuentro. Pudimos presentar el balance de este convenio de cooperación que venimos realizando durante el año 2020 entre el CHIS y la Unidad de Víctimas. Pudimos mostrarle al director los resultados que hemos arrojado en este proceso de seguimiento a los esquemas especiales de acompañamiento familiar y a los esquemas especiales de acompañamiento comunitario. Hemos recibido, digamos, felicitaciones, es un proceso que se hizo articulado al 100% con la Unidad de Víctimas. Pudimos llegar a todos los territorios aún en pandemia. Esta reunión se dio con el fin de socializar los resultados de la implementación del Convenio de Cooperación Internacional 1027 del 2020, así como también para hablar de los retos para el año 2021. Diego Fernando Monroy, V Radio. Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y ya se realizó tu encargo fiduciario, comunícate con cualquiera de nuestros canales de atención virtual o envía una copia de tu cédula al correo documentación@unidadvictimas.gov.co para iniciar tu trámite de pago. Recuerda que este se realiza únicamente con la cédula de ciudadanía. No se aceptan contraseñas. Así de fácil accedes a la indemnización, una de las medidas de reparación integral. Seguimos en V Radio con nuestro invitado Vladimir Martín, jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas, hablando de la campaña antifraude y los resultados de esta durante el último año. Doctor Vladimir, durante 2019 se encontraron varias irregularidades en el registro único de víctimas que tiene que ver con fraude y que fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación. Cuéntenos un poco sobre este tema. Precisamente el año pasado, en un trabajo de depuración, de seguimiento y de revisión del registro único de víctimas, logramos identificar que un poco más de 6.000 declaraciones y que en términos de personas significaban 34.000 personas tenían alguna incidencia de irregularidad o inconsistencia en el registro único de víctimas, es decir, alguna circunstancia de falsedad. Identificado ello, la entidad tomó dos decisiones. La primera, depurar el registro, esto es decir, excluir a estas personas, 34.000 personas contenidas en 6.000 declaraciones del registro único de víctimas, por supuesto respetuoso de una actuación administrativa y de las notificaciones propias a quienes fueron excluidos del registro, y con ello poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos para que se investiguen los delitos de fraude procesal y fraude en el registro único de víctimas, que es un delito establecido en la Ley 1448 y que se sumó al Código Penal. Estos hechos hoy están siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y esperemos que tengan resultados prontamente. Vladimir, cuéntele a los oyentes cómo se trabaja en la unidad para que los funcionarios no se presten para cometer fraude. En el marco de la Estrategia de Indagación y Prevención contra el Fraude, Marta, nosotros venimos trabajando desde su implementación en el 2013, diferentes jornadas de capacitación en el territorio, en nuestras direcciones territoriales y en aquellos territorios donde confluyen el mayor número de víctimas. Particularmente en el 2019 y 2020 logramos capacitar más de 1.350 funcionarios de la Unidad para las Víctimas, enlaces de víctimas de los entes territoriales, a las mesas de participación y a las mismas víctimas sobre sus derechos, pero además sobre los lineamientos y criterios para identificar alguna posible conducta de fraude, de manera tal que es muy importante para la Unidad para las Víctimas mantener estas charlas a sus funcionarios, y para ello, además, en el marco de la política de transparencia y anticorrupción de la Unidad para las Víctimas, esta estrategia de indagación y prevención contra el fraude enlaza muy bien, por lo cual yo quisiera además resaltar que la Unidad para las Víctimas no ha evidenciado nunca riesgos de corrupción al interior de la unidad,
y que los elementos y hechos que nosotros hemos puesto en conocimiento de las autoridades han sido precisamente conductas que impactan la política, pero que son conductas cometidas por personal ajeno a la unidad para las víctimas, de manera tal que nuestros funcionarios están muy bien capacitados en cómo evidenciar este tipo de conductas, ponerlas en conocimiento conforme los procedimientos de esta estrategia y a su vez la Oficina Asesora Jurídica presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales. Doctor Vladimir Martín, ¿cómo generar efectividad en las zonas alejadas, una efectividad de esta campaña antifraude allí en estas zonas donde pues los puntos de atención en aquella ruralidad, sobre todo en la que el acceso es tan difícil? ¿Cómo se implementó en estas zonas la campaña antifraude? Pues la estrategia de indagación y prevención contra el fraude tiene unos canales diversos para su atención. Los canales telefónicos, los canales electrónicos. En nuestra página de la Unidad para las Víctimas hay un formato de hechos irregulares, además está nuestro correo electrónico grupo contra el fraude @unidadvictimas.co.co, están nuestras direcciones territoriales, los puntos de atención, los centros regionales, es decir que hay una diversidad de canales de atención que nos permite poder llegar a toda la ciudadanía y poder disponer de canales transparentes que además aseguran el anonimato para aquellos que quieren realizar cualquier denuncia y poner en conocimiento hechos irregulares que puedan atentar contra la política pública de víctimas. Las charlas que además hemos hecho en todo el territorio nacional nos permiten llegar de la mejor manera a los territorios y con ello el trabajo interinstitucional con los personeros, con los enlaces de víctimas es fundamental para que todos puedan tener acceso a esta información y hacer uso de los mecanismos de denuncia establecidos por la entidad. Pues Vladimir Martín, director de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas, felicitaciones por este trabajo, por este reconocimiento. Sabemos que es una labor importante de la mano con otras instituciones para lograr los resultados de la campaña, que no le echen cuentos y por supuesto, gracias por estar con nosotros en Nube Radio en este programa. Marta, quisiera finalizar esta oportunidad que se nos da de compartir con ustedes y resaltar pues nuevamente los dos reconocimientos que la estrategia de indagación y prevención contra el fraude que no le echen cuentos ha tenido este año. Esto es una estrategia que se consolida ya desde el 2013 que iniciamos su implementación, una estrategia liderada por la Oficina Asesora Jurídica en acatamiento de las instrucciones del director general, pero sin duda esto es un trabajo que no realizamos solos. La Oficina Asesora de Comunicaciones ha sido un actor importante para poder transmitir y socializar a la comunidad en general los lineamientos propios de esta estrategia y por supuesto el trabajo interinstitucional que tenemos con la Fiscalía General de la Nación y con la Policía Nacional, a quienes agradecemos enormemente siempre la disposición y acompañamiento que en términos de poder judicializar estos hechos es muy importante. Muchas gracias, Marta, y estamos desde la Oficina de Asesoría Jurídica siempre atentos a cualquier inquietud adicional que surja. ¿Qué hubo? ¿Ya vio a Justo, el líder antifraude? ¿Cómo así? Pues Justo, el líder antifraude que siempre ha estado cuidándonos de los lobos que nos quieren estafar. Hola, soy Justo, el líder antifraude. Recuerde que siempre deben dudar de personas extrañas que les ofrecen atajos o servicios de la Unidad para las Víctimas y les piden dinero. Que no le echen cuentos. Todos los trámites de la unidad son gratuitos y no necesitan intermediarios. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111 o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En el eje cafetero, la Unidad para las Víctimas entregó insumos a las víctimas en el marco de la estrategia de retornos y reubicaciones. La nota con Edwin Herrera. La Unidad para las Víctimas, a través del proceso de retornos y reubicaciones, entregó dotación mobiliaria para apoyar proyectos de infraestructura social comunitaria en la ciudadela Salamanca de la ciudad de Pereira. Esto con el fin de dar cumplimiento a las acciones establecidas en el plan de retornos y reubicaciones. Este proceso de entrega sirve como garantía de permanencia de la comunidad retornada, mejorando las condiciones sociales, culturales
y educativas a través del apoyo a proyectos para el funcionamiento adecuado de la infraestructura social y comunitaria. Al respecto nos habla el presidente de la Junta de Salamanca, Javier Reyes. Esto nos va a beneficiar a la comunidad porque vamos a estar más pendientes de las actividades sociales, la integración de la misma comunidad, y el beneficio va a ser para todos y esperamos que lo utilicemos bien y que tengamos un sentido de pertenencia. La entrega contiene, entre otros elementos, mesas y sillas plásticas, tablero acrílico, escritorios de trabajo, comedores plásticos, sillas y mesas infantiles, entre otros elementos, con una inversión que supera los 20 millones de pesos. María Amparo García, de la Mesa Municipal de Víctimas, nos habla sobre esta actividad. Va a ser un beneficio para toda la comunidad. Mil gracias para todos y que el Señor los bendiga y que sigan luchando por esta comunidad, y no solo por nosotros, por todas las comunidades que aún están necesitando tantas cosas esenciales para sus comunidades. La custodia y el buen uso del mobiliario entregado son desde ahora responsabilidad de la Alcaldía de Pereira y de la comunidad víctima, en este caso de Salamanca, quienes a partir de la firma del acta de entrega satisfacción se harán cargo del mantenimiento adecuado y sostenibilidad del proyecto. Para V Radio, desde el Eje Cafetero, informó Edwin Herrera Bartolo. En el Urabá se entregaron esquemas especiales de acompañamiento familiar a víctimas de desplazamiento forzado. Julie Urquina nos cuenta. La unidad entregó dotaciones a familias víctimas de desplazamiento en Chocó y Antioquia, cuyas unidades productivas o de negocio fueron afectadas por la pandemia de COVID-19. Dentro de los emprendimientos asignados se encuentran heladerías, tiendas de abarrotes, peluquerías, confecciones, misceláneas, restaurantes y negocios de comidas rápidas que aportarán al sostenimiento y la estabilidad de estas familias y a la reactivación económica de estos municipios. Así lo dio a conocer Elizabeth Granada Ríos, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Urabá Darién. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién entregó 140 esquemas especiales de acompañamiento familiar, de los cuales 42 fueron en el municipio de Acandí, Chocó, y 98 en el municipio de Apartado, departamento de Antioquia. Todo por un valor aproximado de 1.500 millones de pesos. Con estos esquemas estamos cumpliéndole a las víctimas que en su momento fueron desplazadas y que se encuentran en los planes de retorno y reubicaciones de estos municipios. Estas iniciativas recibirán un apoyo económico para la sostenibilidad como una manera de garantizar su solvencia y serán complementados con capacitación, educación financiera y promoción. Su implementación se enmarca dentro de la política de paz con legalidad del Gobierno Nacional en los municipios priorizados en los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Desde la territorial Urabá Darién, Julie Constanza Urquina Macías. Más de 25.000 víctimas del conflicto en el departamento de Antioquia recibieron indemnizaciones durante el año 2020. Los detalles y las voces de las víctimas desde el departamento de Antioquia con Juan Carlos Monroy. Albeiro de Jesús sabe que no hay nada que pueda quitarle el dolor que sufre desde hace 20 años cuando integrantes de grupos de autodefensas asesinaron a su hija y lo desplazaron del municipio de Betulia, donde se ganaba la vida como campesino. Yo fui desplazado en el año 2000, donde me asesinaron una hija de 16 años. Nos vinimos para acá. Mi vida cambió mucho. Pero en memoria de su hija y el sufrimiento que le ha causado la violencia, reconoce que la indemnización económica que obtuvo en la Unidad para las Víctimas le permitirá emprender un nuevo proyecto de vida. Esto no olvida lo que a mí me pasó, pero yo estoy completamente seguro de que me va a sacar de muchas necesidades que yo tengo, y no solamente a mí, sino a todas las víctimas. Comprar unas 3 o 4 maquinitas y comenzar con mi familia en un salón del apartamento a confeccionar ropita. Ese es el pensado mío, esa es la meta mía. Según el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, de las más de 115.000 víctimas que recibieron indemnizaciones económicas en Colombia durante el año 2020, más de 25.000 se beneficiaron en Antioquia. Reactivamos la economía del departamento, pero sobre todo enrutamos un proyecto de vida que en el pasado fue derrumbado por el conflicto. Hoy tienen la oportunidad que con estos recursos con inversión adecuada se le pueda apuntar un emprendimiento individual o propio. Con la gestión durante el año 2020, la Unidad para las Víctimas superó los 3 billones de pesos invertidos en Antioquia en todas las medidas para la reparación individual, colectiva y la atención humanitaria de la población afectada por la violencia. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Y volvemos con Diego Monroy con más noticias, esta vez sobre el fortalecimiento de atención de emergencias con el apoyo de la cooperación internacional. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, les cuento que el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, se reunió con el jefe de la Oficina de Protección y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea en Colombia. El objetivo del encuentro fue socializar con la delegación los avances de la implementación de la Ley de Víctimas y los retos para 2021 en atención y prevención de emergencias humanitarias.
Lo que buscamos es la articulación de la cooperación internacional, fondos donantes que a través de operadores e implementadores en el territorio nos permiten la atención y cerrar brechas frente a todos los procesos que tenemos en emergencias humanitarias, principalmente en todo el territorio nacional. Equipo humanitario país, equipo humanitario local, articular acciones para que lo que se trata a nivel nacional se vea en los territorios y también buscar todos esos procesos de articulación que nos permitan, con la especialidad que tienen los implementadores, cerrar las brechas en todos los ciclos de prevención y atención de las emergencias, ya sea por desplazamientos masivos o por todos los temas de confinamiento. Un buen balance, porque es un proceso que ha venido construyéndose a través de los años, construyendo una confianza para que esos recursos que llegan y que para la próxima vigencia son de 12 millones de euros, nos permitan hacer unos procesos de articulación y avanzar en la ruta, principalmente en los temas de prevención y atención de emergencias. El jefe de la Oficina de Protección de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea en Colombia dijo que para 2021 se tiene que seguir trabajando de manera conjunta a nivel de terreno. Diego Fernando Monroy, V Radio. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Y la historia de vida es la de David Medina, quien encontró en la educación una herramienta para empoderar a los jóvenes que, como él, fueron víctimas de la violencia. Escuchemos. Mi nombre es David Medina Andrade, tengo 28 años y salimos de Nariño, desplazados de la violencia, con mi mamá. Esta es mi historia y quiero contárselas a ustedes. Fue ese inconfundible acento de Sandoná, Nariño, esa misma tierra donde las comunidades indígenas de los Pastos y los Aguá luchan por sobrevivir. Con tan solo 14 años, llegó a Bogotá junto a su madre, víctimas del desplazamiento forzado y la violencia que se vivía en su territorio. La imagen de un plato prácticamente vacío en la mañana, en la tarde y en la noche parecía repetirse día tras día y crecía la necesidad de tomar medidas contundentes. Cuando llegamos, pues el tema de empleo fue muy difícil encontrar, así que lo que hicimos fue con el apoyo de un panadero empezar a hacer tortas y bueno, mi mamá y yo vendíamos también. Bueno, con eso pude pagar, tanto se podía pagar un arriendo, la alimentación, también la pensión de mi colegio y también pude estudiar psicología en la Conrad Lorenz, pues gracias a un préstamo del ICETEX, pero al mismo tiempo con las tortas íbamos pagando como las cuotas. Sus habilidades deportivas lo llevarían sin pensarlo a conocer amigos y a afrontar la exclusión que por años lo persiguió y se convertirían en un instrumento canalizador de oportunidades. Yo jugaba fútbol, al mismo tiempo también pues hubo todo el tema de matoneo por el acento, pero también acordándome, también fui ingresando como que ya no hicieran tanto matoneo por el fútbol. Yo jugaba muy bien siendo defensa, entonces ya me fui como incluyendo a los demás compañeros casi que en 10º, en 11, y a partir de ahí pues ya encuentro en el fútbol una herramienta para no solo divertir, entretener a los jóvenes, sino también dar un apoyo. Años después, el querer entender la complejidad de la mente humana y su interés por brindar un apoyo a quienes lo necesitaban lo llevarían a darle forma a un proyecto social que hacía mucho tenía en su corazón para empoderar a otros a cumplir sus sueños. Y empieza pues ya a unirse la psicología con el emprendimiento y se empieza a formar como el emprendimiento social, que además de ser un proyecto productivo también buscamos transformar comportamientos y digamos empoderar a jóvenes, especialmente jóvenes entre 18 y 35 años, adolescentes también, que en algún momento también hubieran tenido una situación de vulnerabilidad, de exclusión o discriminación. Ya en mi universidad ya estaba a punto de terminar las prácticas, dieron la posibilidad de crear una organización, de no ir a ser empleado, entonces yo dije bueno, creemos la Fundación Cubo, ya veníamos trabajando con jóvenes víctimas LGBTI con temas de fútbol, de voleibol, de básquet para la inclusión. Ya venían impulsando las ideas de negocio de jóvenes cuando ganaron la primera subvención de $3.000, con lo que apoyaron el proyecto de unos adolescentes víctimas del conflicto, beneficiarios de vivienda gratuita en Soacha. La intención era solventar los gastos escolares e implementos deportivos, por lo que entregaron capital semilla para crear un proyecto productivo con los padres
y comenzaron la venta de desayunos en el conjunto residencial. La Unidad para las Víctimas no fue ajena a dicho emprendimiento. Buscamos apoyo en la unidad le interesa este proyecto porque es más un tema de empoderamiento a jóvenes, y la unidad permite, a partir de otra subvención que ganamos con el gobierno de Holanda, permite decir, ustedes colocan una parte y nosotros colocamos otra para poder empoderar a más jóvenes. Con ese dinero que nos dieron de la Holanda y con más la Unidad para las Víctimas dando el capital semilla para los jóvenes, entonces ellos formulan su proyecto desde un árbol de problemas, un árbol de objetivos, y allí empiezan a hacer todo su proyecto. Más que una capacitación o enseñanza, es una acción como concreta del proyecto que lo desarrollan ya en papel. Yo sueño de alguna forma es con ser reconocido por esta labor, es ser reconocida la Fundación Cubo como un canal de empoderamiento a jóvenes víctimas y adolescentes que quieran escoger en el emprendimiento un camino, una opción de vida. V Radio. Así terminamos V Radio. Los invitamos a visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para conocer estas y otras noticias. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves. ¡Feliz año para todos! Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como @UnidadVíctimas y en YouTube en la cuenta Unidad Víctimas Col. Les deseamos mucha prosperidad para este 2021. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.